Hola, buenas, espero que estén súper bien. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo del gran libro Liderazgos, Principios de Oro de John Maxwell. Soy Vanessa Solano, coach de liderazgo de John Maxwell, y espero que logren disfrutar y puedan realmente no solo leerlo, sino aplicarlo, que es muy importante. Así que les insto, por favor, a hacer los ejercicios de aplicación conscientemente y no correr, sino disfrutar el paso, el proceso, ¿verdad? Entonces vamos con el capítulo número 2. Y dice que es la persona más difícil de dirigir, siempre es usted mismo. Y dice así: en una conferencia durante una sesión de preguntas, alguien preguntó: ¿cuál ha sido su desafío más grande como líder? Creo que mi respuesta sorprendió a casi todos en el auditorio. Dirigirme a mí mismo, respondí. Ese siempre ha sido mi desafío más grande como líder. Creo que eso es cierto para todos los líderes, sin importar a quiénes guían ni qué logran. A veces pensamos en líderes de éxito a lo largo de la historia y suponemos que ellos tenían todo bajo control. Pero si examinamos sus vidas detenidamente, ya sea que se trate del rey David, George Washington o Winston Churchill, veremos que ellos también lucharon por dirigirse bien a sí mismos. Por eso es que digo que la persona más difícil de dirigir siempre es uno mismo. Es como afirmó Walt Kelly en su tira cómica Pogo. Hemos hallado al enemigo y somos nosotros mismos. Reconocer que liderarme a mí mismo es un desafío me trae recuerdos dolorosos. Una gran parte de mis fallas de liderazgo han sido personales. En mi carrera de liderazgo, que ha abarcado casi 4 décadas, he cometido una buena cantidad de errores, pero solo he experimentado 4 crisis graves de liderazgo y lamento admitir que cada una de ellas fue culpa mía. La primera sucedió en 1970, apenas 2 años después de haber empezado a ocupar mi primera posición oficial de liderazgo. Luego de 2 años de trabajo me había ganado la confianza de muchos individuos y muchas cosas estaban sucediendo. No obstante, un día me di cuenta de que nuestra organización carecía de dirección. ¿Por qué? Porque yo carecía de la capacidad de ordenar las prioridades correctamente y enfocar mi liderazgo. Como líder joven, no había llegado a comprender que la actividad no siempre equivale a tener logros. Como resultado de ello, mi gente, por seguir mi ejemplo, anduvo vagando por el desierto por 16 meses. Al final, en realidad, no les había dirigido a ninguna parte. La siguiente crisis me sucedió en 1979. En ese entonces me sentía al lado en 2 direcciones diferentes. Había tenido éxito en mi segunda posición de liderazgo, pero también me di cuenta de que alcanzar a una audiencia más grande, lo cual sentí que era lo correcto intentar dadas las circunstancias, me sería necesario dejar la organización de la cual había formado parte por los primeros 12 años de mi carrera. Mi incertidumbre y los cambios personales que estaba enfrentando en ese entonces tuvieron un impacto negativo sobre la organización que estaba a mi cargo. Perdí mi enfoque y mi visión para la organización se enturbió. Mi pasión y energía también empezaban a disiparse. Los líderes que pierden su enfoque no tienen la eficiencia que deberían de tener. Como resultado de ello, no avanzábamos tan eficientemente como hubiéramos debido. La tercera me sucedió en 1991, cuando me hallé sobrecargado de trabajo y con una vida desequilibrada. Debido a que había dirigido mi organización con éxito por 10 años, pensé que podía tomar ciertos atajos para facilitarme las cosas. Tomé 3 decisiones difíciles en rápida sucesión sin investigar la situación.
debidamente ni tomar el tiempo de explicárselas a todos los involucrados. ¡Qué error! Como resultado de ello, la gente no estaba preparada para las decisiones y yo no estaba preparado para su respuesta. La confianza que me había tomado 10 años ganar empezó a erosionarse. Para empeorar las cosas, todos los que cuestionaban mis decisiones se sentían reacios a seguir mi guía. Me torné cada vez más impaciente. Pensé con enojo, ¿cuál es su problema? ¿Por qué no captan la idea y corren con ella? En cosa de unas cuantas semanas me percaté que el problema no eran ellos, sino yo. Tuve que pedirles disculpas a todos por mi actitud. La cuarta sucedió en 2001 y tuvo que ver con un miembro del personal que tuve que despedir. Les contaré con más detalle en el capítulo. La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. El resultado final del asunto es que mi falta de disposición al tomar decisiones difíciles me hizo perder mucho dinero y algunas personas clave. Nuevamente, la causa del problema fui yo. Decida por sí mismo. Si somos honestos, reconoceremos que la persona más difícil de dirigir somos nosotros mismos. La mayoría de la gente no tiene que preocuparse de la competencia. Los demás no son la causa de que salgan perdiendo. Si no ganan, es porque ellos se descalifican a sí mismos. Eso es tan cierto para los líderes como lo es para cualquier otro. Nosotros frecuentemente somos nuestros propios enemigos. ¿Por qué así? No nos vemos a nosotros mismos como vemos a los demás. Mis años aconsejando a otros me han enseñado algo importante. Las personas rara vez tienen una imagen realista de sí. La naturaleza humana parece dotarlos de la capacidad de evaluar a todo el mundo, menos a nuestra persona. Por ese motivo, en mi libro Cómo ganarse a la gente, empiezo con el principio del espejo, el cual advierte: la primera persona que debemos de examinar somos nosotros mismos. Si usted no se ve a sí mismo de modo realista, nunca comprenderá dónde yacen sus dificultades personales. Y si no puede verlas, no podrá ser autodirigido con eficiencia. Somos más duros con los demás que lo que somos con nosotros mismos. La mayoría de las personas utiliza un juego de criterios para juzgarse a sí mismas y otro completamente diferente para juzgar a los demás. Tendemos a juzgar a los demás según sus acciones. Todo es sencillo y tajante. Sin embargo, nos juzgamos a nosotros mismos según nuestras intenciones. Aunque hagamos algo indebido, si creemos que nuestros motivos fueron buenos, nos eximimos de la responsabilidad y muy seguido estamos dispuestos a hacer eso una y otra vez antes de exigirnos cambio. Claves para dirigirse a sí mismo. La verdad es que para tener éxito en una empresa, sea cual fuere, hay que aprender a quitarnos a nosotros mismos de nuestro camino. Eso rige tanto para los líderes como para cualquier otro. Debido a que he sabido por años que la persona más difícil de dirigir soy yo mismo, he tomado medidas que me ayuden a hacer esto, por medio de practicar las 4 cosas que menciono a continuación. He intentado ser autodirigido como requisito para dirigir a otros. 1. Aprenda a seguir. El obispo Fulton J. Sheen afirmó: la civilización siempre corre peligro cuando a los que nunca han aprendido a obedecer les es dado el derecho de mandar. Solo un líder que ha seguido bien sabe cómo dirigir a otros bien. El buen liderazgo exige comprender el mundo en el cual viven sus seguidores. La conexión con su gente es posible porque usted ha caminado en sus pasos, sabe lo que significa estar bajo autoridad y por ello tiene un mejor sentido de cómo debe ejercerse.
En contraste, los líderes que nunca han seguido bien o que nunca se han sometido a una autoridad tienden a ser orgullosos, poco realistas, rígidos y autocráticos. Si esas palabras describen su estilo de liderazgo, más vale que se examine a sí mismo. Los líderes arrogantes pocas veces son eficientes a la larga. Ellos apartan a sus seguidores, a sus colegas y a sus líderes. Aprenda a someterse al liderazgo de otra persona y a seguir bien y se convertirá en un líder más humilde y más eficiente. 2. Desarrolle autodisciplina. Se cuenta que un día Federico el Grande de Prusia caminaba por las afueras de Berlín cuando se topó con un hombre muy anciano que caminaba a paso decidido y directamente en sentido opuesto. ¿Quién eres?, inquirió Federico de su súbito. Soy un rey, repuso el anciano. ¿Un rey?, dijo Federico riéndose. ¿Y sobre cuál reino reinas? Sobre mí mismo, respondió orgullosamente el anciano. Cada uno de nosotros es monarca de su propia vida. Somos responsables de gobernar sobre nuestras acciones y decisiones. Para tomar decisiones coherentes, buenas, tomar la acción correcta cuando sea necesario y refrenarnos de las acciones incorrectas, se requiere de carácter y autodisciplina. Hacer lo contrario es perder el control sobre nosotros mismos, decir cosas que luego lamentamos, perder oportunidades que se nos conceden y gastarlo todo hasta quedar endeudados. Como observó el rey Salomón, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En su obra Decisión de Carácter, el ensayista británico John Foster escribe: un hombre sin decisión de carácter nunca puede describirse como dueño de sí mismo. Él le pertenece a todo lo que pudiere hacerle cautivo. Cuando somos necios deseamos conquistar al mundo. Cuando somos sabios deseamos conquistarnos a nosotros mismos. Eso empieza cuando hacemos lo que debiéramos hacer sin importar nuestros propios sentimientos al respecto. Número 3. Practique la paciencia. Los líderes que conozco tienden a ser impacientes. Yo también un poquito. Miran hacia adelante, piensan por adelantado y buscan adelantarse. Esto puede ser algo bueno. Estar un paso al frente nos hace líderes. Sin embargo, esto también puede ser algo malo. Estar 50 pasos al frente puede convertirnos en mártires. Pocas cosas que valen la pena en la vida nos llegan con rapidez. No existe cosa tal como la grandeza instantánea ni la madurez instantánea. Estamos acostumbrados a la avena instantánea, al café instantáneo y a las palomitas de maíz cocidas en microondas. Pero uno no se convierte en líder de la noche a la mañana. Los líderes tipo microondas no tienen poder para permanecer. El liderazgo se asemeja más a una olla de cocimiento lento. Toma tiempo, pero vale la pena esperar el producto final. Los líderes tienen que recordar que el propósito de dirigir no es cruzar la línea de llegada primero, sino traer a otros consigo al cruzarla. Por ese motivo es necesario que ellos deliberadamente reduzcan el paso, permanezcan conectados con su gente, recluten a otros para ayudarles a cumplir la visión y los mantengan en marcha. No es posible hacer esto si uno está mucho más adelantado con su gente. 4. Busque rendir cuentas. Las personas que se guían a sí mismos saben un secreto. No pueden confiar en ellas mismas. Los buenos líderes saben que el poder es seductor y comprenden a su propia falibilidad. Ser líder y negar esto es ponerse en peligro.
A través de los años he leído acerca de muchos líderes que tuvieron fallas éticas en su liderazgo. ¿Sabe qué cosa tenían en común? Todos pensaban que a ellos nunca les sucedería. Tenían un falso sentido de seguridad. Pensaban que eran incapaces de arruinar sus vidas y las vidas de otros. Aprender esa lección fue algo sumamente serio para mí, porque yo compartía esa misma actitud. Creía que me encontraba por encima de posibilidades semejantes y eso me asustó. En ese momento tomé dos decisiones. Primero, no confiaré en mí mismo. Y segundo, me haré responsable ante otra persona que no sea yo. Creo que esas decisiones me han ayudado a mantenerme en el camino correcto y me han permitido dirigirme y dirigir a otros. No tener a quien rendirle cuentas en la vida personal ciertamente conduce a problemas en la vida pública. Vimos uno y otro ejemplo de ello con presidentes de juntas ejecutivas de empresas muy reconocidas hace varios años. Un proverbio chino dice: cuando veas a un buen hombre, piensa en imitarle. Cuando veas a un mal hombre, examina su corazón. Examina tu corazón. Muchos opinan que rendir cuentas es tener disposición a explicar nuestras acciones. Creo que rendir cuentas de modo eficaz empieza mucho antes de tomar acción. Empieza cuando recibimos consejo de otros. En el caso particular de los líderes, esto frecuentemente se desarrolla por etapas. No queremos consejo, no nos molesta recibir consejo, recibimos el consejo bien, buscamos consejo activamente y seguimos frecuentemente el consejo que se nos ha dado. La disposición de buscar y aceptar consejos es un gran indicador del deseo de rendir cuentas. Si usted ve las posibilidades por anticipado antes de tomar acción, será menos probable que se desvíe. La mayoría de las acciones indebidas provienen de individuos a quienes no se les exigieron cuentas con suficiente anticipación. Dirigirse a sí mismo bien significa que usted se rige por una norma más estricta que la de los demás. ¿Por qué? Porque es responsable no solo por sus propias acciones, sino por de las personas a quienes guía. El liderazgo es una responsabilidad, no es un derecho. Por ese motivo, es necesario que nos arreglemos antes que los demás. Siempre hemos de procurar hacer lo correcto, no importa lo mucho que hayamos ascendido ni lo poderoso que seamos. Es una lucha que nunca dejamos atrás. Cuando Harry Truman fue impulsado a la presidencia tras la muerte de Franklin Roosevelt, Sam Rayburn le dio un consejo paternal. De aquí en adelante vas a tener mucha gente a tu alrededor. Intentarán levantar una pared a tu alrededor para alejarte de todas las ideas, excepto las de ellos. Te dirán que eres un gran hombre, Harry, pero tú y yo sabemos que no lo eres. Ayer antes participé en una conferencia telefónica con miembros del consejo de una organización que se vio precisada a intervenir y pedirle cuentas a un líder por unas acciones indebidas que él había cometido. Fue una experiencia triste. Probablemente perderá su posición de liderazgo. Ya ha perdido el respeto de los miembros del consejo. Si tan solo se hubiera dirigido a sí mismo de modo eficiente primero, las acciones del consejo ahora no serían necesarias. Después de concluida la llamada pensé en mis adentros. Si el líder no se inspecciona a sí mismo, la gente no lo respetará. Thomas J. Watson, anterior presidente de la Junta de IBM, dijo: nada demuestra de modo más concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros que lo que hace día a día para dirigirse a sí mismo. ¿Cuán cierto es esto? El grupo más pequeño al que jamás dirigirá es a usted mismo, pero ese es el más importante. Si eso lo hace bien, entonces se ganará el derecho de dirigir a grupos más numerosos.
Ejercicios de aplicación. 1. ¿Qué tan claramente se ve a sí mismo? Para verse a sí mismo de una forma más objetiva, examine su desempeño del año pasado. Haga una lista de sus metas y objetivos principales y luego marque cada uno de ellos como logrado o sin lograr. Ahora, hable con una persona conocida a quien respete y dígale que está evaluando a un candidato para un trabajo. Muéstrele la lista. Pídale su opinión sobre la base de los logros y fracasos de este candidato. ¿Cómo se compara la evaluación de esta persona con su propia evaluación? 2. ¿Dónde necesita crecimiento? ¿En cuáles de las áreas siguientes necesita mayor crecimiento? ¿Autodisciplina, disposición de seguir o paciencia? ¿Cuáles nuevas tareas o prácticas puede adoptar para desarrollarlas? Tal vez debería fijarse una meta que para lograrla le requiera de un año de trabajo o postergar la compra de algo que haya deseado por algún momento. Tal vez debería ofrecerse a llevar a cabo una tarea para un líder al cual le cueste trabajo seguir. O tal vez debería considerar ofrecerse como voluntario. Para ello se requiere paciencia, disposición de seguir y autodisciplina. 3. ¿Qué tan bien recibe usted los consejos? Pida a un grupo de 5 a 10 amigos, colegas y familiares que le evalúen empleando los niveles que se mencionan en este capítulo. El número que aparece junto a cada uno de los niveles indicados a continuación corresponde a los puntos que vale. 1. Usted no quiere recibir consejo. 2. No se opone a recibir consejo. 3. Recibe el consejo bien. 4. Busca consejo activamente. 5. Sigue frecuentemente el consejo que se le ha dado. Calcule el promedio de los puntajes que le hayan dado. Si su calificación promedio es menor que 4, necesita mejorar en esa área. Empiece a reclutar a otros durante las etapas de recopilación de información antes de tomar alguna decisión. Si es casado, empiece con su esposa. Momento para mentores. Tenga una conversación muy franca con cada una de las personas que le ven como mentor para explicarles cómo se está desempeñando ellos en esto de dirigirse a sí mismos. Proporcione ejemplos específicos para ilustrar su punto de vista. Luego, ayude a los que necesitan crecer en esta área asignándoles tareas que les ayuden a demostrar iniciativa y hacerse más responsables. Reúnase con ellos periódicamente para brindarles la oportunidad de rendir cuentas en esta área. Hemos finalizado el capítulo número 2. De verdad, no dejen de hacer los ejercicios de aplicación, porque lo más importante es llevar el proceso, como dice nuestro gran mentor John J. Maxwell. Muchísimas gracias, soy Vanessa Solano, coach de liderazgo de John Maxwell, y con muchísimo gusto seguimos la aventura de este maravilloso libro de Principios de Oro de Liderazgo. Liderazgo, Principios de Oro de John Maxwell. Gracias, hasta luego.